Y entonces ahí es donde aparece la acción publiciana. Excelente, licenciada. Ahora con mi última pregunta y ya no la molesto. En No, este no hay aspecto, molestias. qué bella, Lick, gracias. Bueno, ahora tengo en el caso 18, en el inciso B, en atención al objeto que se persigue, yo puse rey persecutorias. Sí, ¿Sí? y como quedamos, Ujú. ajá, Muy bien, como quedamos, licenciada. si no se está pidiendo una pena, solo es rey persecutor. Excelente, licenciada, muy amable, oye. Y gracias a los Bueno, compañeros que también estuvieron apoyando. Gracias, Lick. gracias y sí, gracias para todos porque ahí estamos. La pregunta de una persona, como les digo, lo interesante de la estrategia es que la pregunta de una persona aprovecha toda la clase. Marlene Daniela, por favor. Sí, licenciada, disculpe. Yo también tengo varias consultas. La primera sería en el caso 7. En el caso 7, la acción que yo coloqué fue la Actio Familiae Eriscundae, pero no sé si ¿Cómo es... no? Esa es la correcta, está en la página 117. Y si tú lees la definición, si todos leemos la definición del Actio Familiaris Cundae, vamos a ver que se encuadra precisamente al caso tipo que contiene el 7. Ah, muy bien, licenciada. Ahora en el caso 12. Tengo otra consulta en el inciso B. En atención al objeto que se persigue, yo puse que era mixtas. No sé si estoy en lo correcto. Ahora yo te pregunto, a la luz del caso planteado, estamos pidiendo, estamos pidiendo La indemnización. una indemnización, estamos pidiendo que se imponga una pena, perdón. Sí, debido a ello yo coloqué las mixtas, porque las mixtas piden una pena y ahí en las mixtas aclara, se logra tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena, pero no sé si estoy en lo correcto. Eh, ¿O serían rey persecutorias nada más? bueno, pero aquí se está persiguiendo un bien. No solo la indemnización, o sea... Se está pidiendo únicamente una pena. Disculpe, Ajá. licenciada, con una duda. Sí, Disculpe que me meta. sí, sí, La compañera dijo de que en el caso 7, ¿verdad? En ese no es el sí. acto común, porque la definición que está ahí dice para pedir la división de la cosa común en copropiedad. Sí, pero en el 7 Nelson, Exactamente. estamos hablando no estamos hablando de copropiedad, sino de comunidad hereditaria. Es que en el 7 dice, Flavio no desea mantener la copropiedad hereditaria y Sí, solicita al magistrado que se efectúe la partición. sí, pero es que se está pidiendo la partición de una herencia. Distinto es Ah, en, perdón. distinto es en el caso de que tú compras una casa y con tus dos hermanos. Pero Y la llega un pido que se momento, divida, digamos, en partes iguales. llega un momento que ya no quieren mantener la indivisión. Entonces solicitan la división de la cosa común. Ah, va, está bien, licenciada. Gracias, sí, porque esa sí la tenía mal entonces. Gracias, licenciada. Feliz Está bien. tarde. Eh, Entonces, licenciada, serían las penales en el caso 12, en atención al objeto que se persigue. pues como solo se está pidiendo una indemnización y una indemnización es una pena. Ajá. Entonces ahí tendríamos, es la 12, ¿verdad?
que no es exactamente una ley persecutoria, no, porque no se está persiguiendo un bien, no se está pidiendo que se devuelva el bien, no se está pidiendo que se devuelva el bien y que además se imponga una pena, sino que aquí solamente la indemnización, por eso sería de carácter penal. Muy bien. Ahora, licenciada, en el caso 13, yo coloqué que era una acción conducti, actio conducti. No sé si estoy en lo correcto. Fíjense que ha habido una tendencia cuando hemos estado repasando, ha habido una tendencia bastante reiterada y es que me confunden la actio locati con la actio conducti. Entonces vean ustedes bien quién es el que está iniciando la acción. Si es el arrendante, que sería el dueño de la propiedad, o es el arrendatario. ¿Quién debe de cumplir la obligación? Si es el arrendante o propietario de la casa o es si es el arrendante que está rentando la casa o es, o es el arrendatario que es el que la está pagando una renta por ella. Entonces, En este caso sería el arrendatario, ¿verdad, licenciada? Plinio le arrendó una casa a Cómodo por el plazo de 2 años. Pasados los 2 años, Plinio necesita la casa para habitarla y Cómodo se niega a desocuparla y entregarla. Entonces, Plinio, que es el arrendante, es el que tiene que iniciar la acción para que Cómodo le desocupe. Si leemos la actio locati del 119, ¿qué nos establece? Veamos, Marlene. La actio locati dice que es la acción que dispone el arrendador para exigir la restitución de la cosa colocada y otras posibles obligaciones del conductor o arrendatario. Entonces sería la actio locati, ¿verdad? Sería la actio locati, correcto, correcto. Ahí estamos bien. muy bien, licenciada. Ahora en otra consulta, en el caso 16. ¿Sí? Yo ahí coloqué que eran en atención al derecho que protege in personae, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí es correcto porque porque son asuntos que prácticamente son, que nacen de contratos, nacen de relaciones contractuales, nacen de un nexo. Muy bien, licenciada. Solo, perdón, volviendo al caso 13, en atención al derecho que protege, serían Solo acciones. permíteme, regresando al caso 16, Sí, sí, sí. vemos que aquí no se le está exigiendo que rinda cuentas de una administración en relación con los bienes de la menor. Sí, Entonces, por eso era mi duda si eran impersonae o eran mixtas. ese es personal, porque aquí no se está persiguiendo un bien en particular, no se está pidiendo la restitución de un bien. No se Oh, está exigiendo la propiedad, no se está exigiendo una exhibición de un bien. muy bien. Entonces serían impersonae, ¿verdad, licenciada? Sí, totalmente. Pero querías regresar otra vez a la anterior. Sí, al caso 13, disculpe, licenciada. Sí, sí, sí. Es que ahí también tenía duda en el inciso A, en atención al derecho que protege acciones in rem o mixtas. No, en atención al derecho que protege. El arrendamiento nace nace de un contrato.
El Sí, arrendamiento es un contrato. ajá, Sí, sí, es licenciada. un contrato. ¿Y qué les he dicho yo? Incluso en la carátula del laboratorio, ¿qué les he dicho yo? Dice, si el objetivo, inciso D de la carátula, ahí les dio un indicador. Si el objetivo de una acción es perseguir un bien, estaremos ante una acción real. Y si nace de las obligaciones nacidas de las relaciones contractuales, estamos ante una acción personal. Aquí se venció el plazo de un contrato y cómo tenía que devolver la casa y no lo está haciendo. Sí, licenciada, está en lo correcto. Gracias por la aclaración. Entonces es personal, sin duda, sin duda. Muy bien. Ahora, en el caso 14, yo ahí también tengo dudas si son acciones impersonales. Un préstamo, yo te pregunto a ti, ¿un préstamo será un contrato o no? Es un No, contrato. o sea, sí, hay ocasiones en las que sí, pero no. ¿Y cuándo Aquí no? no. ¿Cuándo el préstamo no es un contrato? Cuando se da entre personas así, solo es como que, por ejemplo, dentro de un hogar, yo le presto a alguien algo, pero no le pongo un plazo, no pongo Es un un contrato contrato como sin tal. formalidades, pero es una Bueno. convención entre las partes, porque tú no le estás diciendo yo te regalo mi libro de Romano, tú le estás diciendo te lo presto, que sería un contrato de comodato. Claro que no tiene las formalidades que tendrías si tú lo que le vas a prestar es una computadora, una fotocopiadora o un bien de un valor mayor. Bueno. Entonces, sí, Entonces, hay estaría que bien. preguntarse siempre, esto es un contrato, este es un pacto entre las partes, este es un convenio, hay un nexo jurídico aquí entre dos personas o se está persiguiendo un bien. Si no se está persiguiendo el bien y hay un nexo jurídico como relación contractual, no duden en contestar que es una acción personal. Ya, es que yo tenía dudas si eran impersonales o mixtas, licenciada, porque dice que debe iniciar para reclamar el bien hipotecado. Entonces, también se persigue la cosa y por medio del contrato, ¿verdad? Pero por eso tenía la duda si eran mixtas o impersonales. Aquí son personales. Aquí ¿es el caso qué? 14. 14, sí. Sí, es personal porque nace de un préstamo. Muy bien, licenciada. Ahora, en el caso 17, ¿Correcto? inciso B, en atención al objeto que persigue, tengo dudas si son rey persecutorias o son penales. Eh, es de, pero está pidiendo, aquí no está pidiendo. Emilio compró los 5 quintales, pero cuando le fueron entregados, Emilio lo pesó y solo tenía el equivalente a 4 quintales y medio. Entonces, aquí no está pidiendo que además de que le complete el contenido del peso, no está pidiendo que se le imponga una pena adicional, Sí, porque, ¿verdad, licenciada? porque pudo haber pedido que se le impusiera una indemnización por el fraude y por las molestias por los daños que le ocasionó, al no darle cabal los quintales, pero aquí
El caso no dice que está pidiendo una pena para él. Solo se persigue la cosa, ¿verdad, licenciada? Entonces serían persecutorias. Persecutoria. Y la última, ahora sí, última consulta, licenciada, es en el inciso B del caso 20. Sí. Ahí tengo duda, igual si son mixtas o rey persecutorias. Ahí es Persecutorias. la misma situación. Son Persecutorias, solo persiguen la persecutorias. cosa. Bueno, es que ahí me hizo un poco bolas porque dice la exhibición de las carretas. Sí, pero la Entonces, exhibición quiere decir que las tiene que presentar. Ahí no se está pidiendo que se le imponga una pena, que pague un pecunio extra porque el objetivo, lo que quiere ahí saber Claudio es si efectivamente todavía tienen en su poder las carretas o si no las exhibe, significa que ya se deshizo de ellas y entonces ya puede iniciar otra acción. Prenda su micrófono. micrófono, disculpa. ¿Queda claro, Marlene? Sí, ya, excelente, licenciada. Muchas gracias. Ahora sí, gracias. Pues espero que todas estas preguntas de todos estos casos les hayan sido de utilidad a todos en su laboratorio. Esperaría yo que los tengan ahí a mano y que estén haciendo sus anotaciones. Así ya el miércoles que tengamos la puesta en común, pues va a ser ya solo de ir checando y checando todos los laboratorios. Estaríamos hoy dándole tratamiento a un subtema de los derechos reales que sería la posesión. Les voy a buscar de una vez en el libro porque siempre me preguntan que en qué páginas estamos situadas. 155, porque terminamos la clasificación de los bienes res in commercium, res extra commercium, bienes públicos y bienes pertenecientes a particulares o privados. Entonces, iniciamos hoy otro subtítulo, otro subtema que es la posesión, página 155. En primer lugar, encontramos que la palabra posesión, su etimología viene de posidere, de donde deriva la palabra posesio, que contiene a su vez la palabra sedere, o sentarse, o asentarse en una cosa, o asentarse en un lugar, cosa o lugar. Entonces, la posesión recae sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Entonces, esa es la etimología de la palabra posesión. Luego encontramos en la definición de posesión que es el poder de hecho que una persona ejercita sobre una cosa, con la intención de retenerla y disponer de ella como si fuera propietario. Entonces, hoy decimos también que la posesión presume la propiedad, porque no tenemos que andar con los títulos de propiedad en nuestra bolsa para poder demostrar que los bienes son nuestros. Nos vamos, salimos de nuestra casa y se queda la casa con todo lo que hay dentro que es de nuestra propiedad. Y entramos y salimos de nuestra casa y no estamos exhibiendo el título de propiedad a cada momento. Tenemos la posesión, porque la posesión es un elemento de la propiedad
que la presume. Por ejemplo, difícilmente cargamos ahora, llevándolo a un ejemplo actual que me sirve a mí para explicar la posesión. Difícilmente vamos a cargar el título de propiedad en la guantera del carro, porque posiblemente lo tenemos en la casa, en un archivo, lo tenemos en un file, en un cartapacio, donde guardamos documentos importantes. Ahí tenemos el título del vehículo con el endoso respectivo o la factura de compra. Cargamos la tarjeta de circulación y eso prueba la posesión, más no la propiedad. Porque cuando tenemos que probar la propiedad, entonces sí, hay que llevar el documento que acredita la propiedad del bien. Pero entonces, estamos hablando de la posesión como el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa con la intención de retenerla y disponer de ella como si fuera el propietario mismo. Esa es la posesión. Entonces, luego encontramos las clases de posesión que existían dentro del derecho romano. Por un lado está la posesión pretoria, que en un principio designaba el asentamiento de un particular, pero en terreno que pertenecía al Estado, a la ciudad-estado de Roma, lo que se le llama el ager publicus, es decir, un bien del Estado sobre el que supuestamente no podía haber propiedad privada. Pero de todas maneras, como el derecho civil no daba esa protección, entonces el pretor permitió que el poseedor tuviera alguna protección en el caso de que había ocupado un terreno que pertenecía a Roma. Y entonces ahí se utilizaba un interdicto que se llamaba uti possidetis, que significa uso y posesión, uso de la posesión. Entonces, para que el pretor pudiera darle esa protección al poseedor, entonces debía de presentarse como un propietario, asumiendo que tenía la posesión de ese bien, aunque no lo fuera. O también si había sido concesionario del ager publicus, es decir, que el Estado le había dado autorización para que estuviera en esos terrenos, por ejemplo. Entonces, concesionarios, a los concesionarios del ager públicos también reciben el nombre de vectigalistas. Hoy, supónganse ustedes que el Estado es propietario de la finca Las Palmeras, pero viene un grupo de personas que no tienen tierra y se van a asentar en ese lugar. Entonces a ellos se les llama aquí en Roma vectigalistas. También podía ser concesionarios de la posesión de un inmueble en forma gratuita, pero revocable a discreción del propietario, y a esos también se les llama poseedores precarios. Cuando hay poseedor precario, es porque la persona está asentada en ese lugar por un acto de liberalidad del propietario. El propietario le dice, pues vete a vivir a ese lugar, asiéntate ahí
que te sirva para ti, para tu familia. Entonces, pero es un acto de liberalidad del propietario y a esto se les llaman precaristas, porque su posesión es precaria, su posesión depende de un acto de buena voluntad que tuvo el propietario, de un acto de generosidad. Luego también podía ser en los casos de los acreedores que le habían prestado un dinero a una persona y retenían el bien dado en prenda hasta que les fuera pagado totalmente la deuda. Y también en algunos casos cuando eran depositarios de un bien, pero el bien no había sido reclamado porque posiblemente estaba sujeto a un hecho incierto en el futuro y que nunca se dio. Como por ejemplo, podría ser que a ustedes les instituyeran como legado una casa para el día en que se gradúen de abogados o abogadas. Pero si nunca se gradúan, nunca van a tener la casa, porque la condición no se cumple. Entonces, ahí estamos en los casos de los depositarios que tienen bienes, pero que están sujetos a hechos inciertos y futuros que normalmente pasaron tantos años, ya no es posible que se cumpla la condición. Entonces, esos eran los requisitos de protección para que en esos casos el pretor le daba protección al poseedor. En cambio, en la posesión civil, o que se le llama también posesión dominical, era la posesión de quien se presentaba como propietario y debía de reunir el corpus y el animus. Entonces, el corpus era el elemento de carácter objetivo, también llamado posidere, corpore, es decir, poseer el cuerpo, representado por el poder físico que la persona ejercía sobre el bien. Y el animus, que es un elemento de carácter subjetivo, que es una intencionalidad, también llamado animus possidendi, constituido por la intención o voluntad del sujeto de poseer el bien. Entonces, esta era la posesión civil o posesión dominical, que la posesión civil o la posesión dominical que tenía que tener dos elementos indispensables, que es el corpus y el animus. Actualmente en nuestro Código Civil, el artículo 612 del Código Civil establece que la posesión es el poder que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades. El poseedor es el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Entonces, vean ustedes cómo la definición de posesión del Código Civil actual es exactamente del mismo concepto del que estamos hablando. Entonces, son dos elementos de la posesión civil o del jus civile, que la posesión civil
que sí está regulada, obviamente, en el Jus Civile, exige el corpus y el animus. Entonces, el corpus es el poder físico que se ejerce sobre el bien, pero el ánimo es una voluntad del sujeto de poseer el bien. Y si una persona tiene la voluntad de poseer el bien, entonces no la va a dejar abandonada. Por el contrario, la va a cuidar ese bien. Ahora, por otro lado, encontramos que la posesión puede ser de buena fe. Y es buena fe cuando el poseedor que creía tener derecho a la posesión, porque alguna persona puede hacer que crea que es legítimo poseedor y está actuando de buena fe porque él sabe en su interior, sabe que es legítima su posesión. Entonces, el efecto de la buena fe es que podía ser dueño por el transcurso del tiempo por la llamada usucapión o usucapio. También dueño de los frutos del bien poseído y podía reclamar gastos necesarios y útiles realizados para la conservación del objeto, en el caso de que más adelante se demostrara que no era legítimo poseedor. Pero además, cuando un poseedor era un poseedor de buena fe, pues contaba con la protección interdictal de la posesión. En este sentido, aquí nos mencionan que un poseedor de buena fe se puede beneficiar por la llamada usucapio o usucapión. Entonces, la buena fe está constituida, establecida y regulada en el artículo 622 del Código Civil y dice que la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Si el bien me lo transmite mi mamá o mi papá, una persona que yo conozco y yo lo recibo con la creencia de que todo esto es legítimo. Entonces, esa es la buena fe. Y la usucapión, nosotros la vamos a estudiar un poquito adelante en otro subtema. Aquí el artículo 642 del Código Civil regula la usucapión y establece: pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirirla por cualquier otro título. Y luego, nuestro Código Civil regula todos los requisitos que debe tener la usucapión. No entramos en detalle a darle tratamiento a estos requisitos, porque cuando más adelante en el subtema de la usucapión, pues ahí lo tendremos que ver. Pero contrapuesta a la buena fe, existe la mala fe. El poseedor que sabía que no tenía el derecho de posesión, ese es el poseedor de mala fe. Es aquel que sabe que él no está ahí en buena ley. Él sabe que está usurpando, él sabe que los bienes pertenecen a tal familia y sin embargo se asentó en ese lugar. Entonces, el poseedor de mala fe nunca podrá adquirir la propiedad y debía de devolver los frutos que había obtenido durante todo el tiempo. Fruto es todo lo que produce el bien, así como pueden ser exactamente frutos naturales como lo que proviene de una cosecha de manzanas, de maíz, de trigo.
También los frutos es lo que el dinero que le pudieron haber estado pagando por un arrendamiento. Ese dinero que recibe también como beneficio, también es un fruto. Y si está de mala fe, en el momento en que se determine que no es legítimo poseedor, entonces va a tener que devolver todo lo que recibió. Y es más, no le ampara el derecho civil. ¿Preguntas hasta acá, por favor? No, licenciada, de mi parte ninguna. Muy bien. Entonces, como estamos viendo el tema de los derechos reales, hemos visto el tema de la posesión. Ahora estaríamos dándole tratamiento al tema de la propiedad. Y en la definición de propiedad, encontramos que es el derecho real que contiene el más amplio derecho de pertenencia personal sobre las cosas y se identifica con las cosas mismas. Es decir, que el derecho de propiedad es tan fuerte que no solamente ese amplio derecho de pertenencia, de la titularidad que tenemos sobre nuestros bienes, sino que se confunde, dice la definición, con las cosas mismas. Entonces, un concepto muy afín al concepto de propiedad o definición de propiedad es el de patrimonium, que crearon los romanos también, que es el conjunto de cosas que pertenecen a una persona y comprende el que se encontraba compuesto por todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, o la propietas, de donde se deriva el término propiedad. Empieza por significar la pertenencia ilimitada de una cosa. Entonces ya saben pues que patrimonio también está relacionado con propiedad, porque ya es el conjunto de cosas que pertenecen a una persona. Pero recuérdense que el patrimonio también incluye tanto los activos como las deudas, las cargas, es decir, que incluye también el pasivo. Entonces, estamos con el patrimonio. Pero también hay otro concepto afín aquí que tenemos que aclarar muy bien, y es el concepto dominio. Porque cuando le preguntamos a una persona qué es dominio, casi siempre lo confunden con propiedad. Le pueden preguntar a ustedes a un abogado con mucha experiencia que les diga qué es el dominio y si tiene diferencia con la propiedad o que si es lo mismo. Y entonces, posiblemente la mayoría les diga que propiedad y dominio son lo mismo porque se utilizan como sinónimo. Se utilizan digamos, en nuestra forma coloquial de hablar. Pero técnicamente no son iguales. Estrictamente, los dos conceptos de dominio y propiedad son diferentes. Porque el dominio
es el comportamiento del propietario como señor de su domus, es decir, domus quiere decir casa en latín, domus Dei, casa de Dios. Entonces, como señor de su casa, como señor y propietario de su patrimonio personal. Entonces, el dominio es un asunto un tanto subjetivo, pero que tenemos que verlo desde el comportamiento que tiene la persona en relación a lo que le pertenece. En cambio, la propiedad es el derecho de pertenencia personal sobre las cosas, o como solemos decir otras veces, es el poder inmediato que se ejerce sobre los bienes, poder inmediato que se ejerce sobre los bienes. Entonces, esa es la propiedad, pero dominio es una cuestión de actitud, de cómo nos comportamos en relación a los bienes que son de nuestra propiedad. Pero no es, ¿cómo decirles? No es alarmante, no es una cuestión delicada, que confundamos propiedad con dominio, porque van indefectiblemente unidos los dos conceptos, unidas las dos definiciones. Entonces, esa es definición de propiedad, definición de patrimonio, definición de dominio. Ahora, en Roma, ¿quiénes podían ser propietarios? Recuerdan que lo he dicho muchas veces, solo las personas que eran ciudadanas romanas eran susceptibles de tener propiedad privada o particular los bienes inmuebles ubicados en el suelo romano, porque las provincias que los romanos habían conquistado, esas pertenecían al Estado, y solamente lo que se le concedía a las personas que se asentaban en los lugares era el uso o el disfrute de los bienes mediante un pago que le hacían al Estado. A los peregrinos se les concedió cierta protección a una propiedad de hecho mediante las resoluciones de los pretores. Y ahí vemos en uno de los casos que el pretor le da protección a alguien que no es ciudadano romano, pero que sin embargo tiene la posesión sobre un bien, y el pretor le da la acción publiciana para que defienda su posesión, ya que el derecho civil no le podía dar la protección que le daba a los ciudadanos romanos por medio de la reivindicatio. Entonces el pretor le da la protección por medio de la acción publiciana. Ahora, el contenido de la propiedad. ¿Cuál es el contenido de la propiedad? Son los derechos y obligaciones que nacen del derecho de propiedad. Son 4 las modalidades de aprovechamiento que da el derecho de propiedad. Está el uti, que es el uso, el frui, que es tener derecho a los frutos, lo que les decía yo. Si es una cosecha o es una renta, es un fruto. Entonces la propiedad da derecho. Si tengo una plantación de ciruelos y manzanos o de aceitunas o un trigal, lo que se produce en mis terrenos, en mi cosecha, los frutos me pertenecen, son parte del derecho que me da la propiedad.
Entonces me da el uso. Yo puedo usar los bienes que son de mi propiedad, porque el derecho de propiedad me da el uso. Puedo tener el goce y disfrute de los bienes. Puedo tener también el havere, que significa disponer de los bienes. Y disponer significa, yo decido que hipoteco mi fundo. Yo decido que hipoteco mi mansión, mi palacete. Yo decido que le impongo un gravamen. Yo decido venderlo. Yo decido donarlo, porque es un derecho que me da la propiedad, el derecho de disponer de mis bienes como yo quiera. Y el possidere, que es el poseer, que es, pues, la tenencia, la misma tenencia de hecho sobre los bienes. Entonces, el contenido de la propiedad, es decir, los derechos y obligaciones que nacen del derecho de propiedad, son el uso, los frutos, disponer del bien y poseer. Esas son los 4 de la propiedad. Pero vean ustedes algo importante aquí. La posesión también da ciertos derechos, porque da el uso, da el derecho a gozar y disfrutar de los frutos que produce el bien. Da el derecho de poseer, obviamente, pero no da el derecho de disponer, porque el simple poseedor, como no tiene la propiedad sobre los bienes, pues tampoco los puede vender. Tiene la posesión, tiene los frutos, tiene el uso, pero no puede disponer de ese bien. Entonces, la diferencia entre propiedad y posesión es que la propiedad es el derecho real más absoluto. Quien ostente el derecho de propiedad tiene los 4 elementos, que es el uso, los frutos, la disposición y la posesión. En cambio, la posesión solo da el derecho de tener el uso, los frutos y la posesión, pero jamás la disposición o el havere. Entonces, como los peregrinos no podían tener la propiedad, porque solamente los ciudadanos romanos podían ser propietarios, de todas maneras el derecho pretorio creó una serie de acciones y figuras de tal manera que también los extranjeros pudieran disponer de sus bienes. Les dio salidas legales, dio disposiciones que vinieron a enriquecer el derecho civil, porque el derecho civil no lo contemplaba. Entonces les creó una regulación legal y un mecanismo de cómo poder también disponer del havere, porque el havere no es algo de lo que gozan los propietarios. Por ejemplo, más adelante vamos a ver la figura del usufructo. Entonces, ahorita solo se los doy como ejemplo. Si una persona es propietaria de un bien y le concede el usufructo a otra persona, esa persona va a poder tener el uso, va a poder gozar de los frutos que produce ese bien, si es una cosecha, o si alquila la casa, si es una casa y le dan una renta, va a poder gozar y disfrutar de lo que produce. O si quiere vivir ahí en la casa, va a poder poseer también, pero no tiene el derecho de disposición. Es decir, que
Venderla solo va a poder el propietario. Imponerle un gravamen solo va a poder hacerlo el propietario. Hipotecar la casa solo lo va a poder hacer el propietario. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre posesión, y propiedad. Luego también la propiedad tuvo limitaciones voluntarias, que son limitaciones que impone el mismo propietario, y también limitaciones legales que son impuestas por el ordenamiento jurídico romano. Por ejemplo, una limitación legal a la propiedad era que no se podían sepultar ni cremar cadáveres dentro de la ciudad de Roma. El uso de las orillas no estaba permitido por las necesidades que habían de la navegación, de amarrar los barcos. También había limitación para la altura de los edificios y para que existieran ciertas distancias entre la construcción de un edificio y otro. Todas esas son disposiciones legales, y hoy el Código Civil nuestro tiene limitaciones de carácter voluntario, que son las que le imponemos por voluntad, como por ejemplo, si vendemos o si donamos un usufructo sobre nuestro bien y se lo damos a otra persona, o limitaciones legales, que son las que impone la misma ley. Los romanos también establecieron la expropiación, que era la facultad del Estado romano para privar a un ciudadano de su propiedad, reembolsándole el valor de sus bienes expropiados con una indemnización, siempre que existieran razones de utilidad pública o de interés social que lo justificara. Entonces, de la misma manera, tenemos limitaciones en el derecho actual, y la expropiación es una de ellas. Y ven que en el derecho romano existe la expropiación, igual que en nuestro derecho actual. Quería ver si tenía la Constitución aquí cerca. Perdón. Siempre mantengo cerca mi Constitución, porque son libros de cabecera siempre mantengo cerca mi Constitución, porque son libros de cabecera que nos sirven enormemente en nuestro trabajo, pero no la tengo aquí a la mano, pero creo que es el artículo 40 donde está establecida la expropiación. Sí, es el artículo 40. Bueno, ya me lo confirmaron ustedes ahí. Yo no quería darles el dato sin tener la seguridad, pero al igual que en el derecho romano, y esa es la conclusión a la que yo quiero llegar, que también está contemplada en nuestra legislación. Entonces, vean de dónde nace, cuál es la raíz del bien, y luego que la defensa de la propiedad se hace por medio de qué acción.
Díganme ustedes, por favor. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es la típica Reivindicatoria. la típica defensa de la propiedad, que es la reivindicatoria? Que la ejercite el propietario que hubiese sido privado ilegítimamente de la posesión de algún bien suyo. El propietario reclamaba como suya la cosa y pedía que le fuera devuelta por el último poseedor. Y finalizado el juicio, se le daba lo que se llama la restitutio, que es la restitución. Pero para eso tenían que haber iniciado por medio de la actio reivindicatio. Eso es. Y obviamente a la persona que salía culpable, ahí sí tenía una pena porque le tocaba que indemnizar los gastos realizados. Y cuando era de mala fe, no podía tener ningún reembolso, sino que por el contrario tenía que pagar. Ahora, cuando había sido de buena fe, entonces sí se le pagaba lo que había gastado en las mejoras relacionadas con el bien. Quisiera saber si hasta acá tienen algún comentario o duda. No, Lidia, gracias. De mi parte todo está súper claro, gracias. Muy bien, Jorge Mario, espero que ese sea el sentir de la clase. Y entonces los dejo, nos vemos el miércoles no vamos a tener tema nuevo el miércoles y tenemos ya la verificación final del laboratorio hoy. Entonces, como ya estoy justo en la hora que entran sus compañeritos de la otra sección y compañeritas de la otra sección, entonces yo voy a salir de la llamada hoy para darles ingreso a todos ellos. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches.